Bienvenidos todos a Familiarmente, siempre pensando en amor de familia. El día de hoy nos acompaña el doctor David Sánchez. Él es secretario de la Unidad de Trabajo del Consejo de la Judicatura. El tema a tratar en esta ocasión será cómo el desempleo afecta a la familia. Bienvenido, mi estimado David. Mi querida Lorena, qué gusto compartir contigo. ¿Cómo crees que la familia está afrontando, porque hablamos de una nueva normalidad, la creciente tasa de desempleo que entiendo no solamente es aquí, sino a nivel mundial? Obviamente las empresas están tomando decisiones y esto está afectando más allá de la situación social, la situación económica, también la situación que viven las familias dentro cada uno de su seno. Por favor, cuéntanos un poco de tu experiencia. Te puedo decir lo siguiente, podemos ubicarlos en dos estadios. El primero, antes de la pandemia, pues, ¿no? Que lógicamente existía o existe, pues, una ley, un código de trabajo, pues, que ha sido reformado en base a las necesidades. La inicial fue en el 2016, pues, con el tema de la ley se me escapó el nombre, pero enfocándonos en las reformas al Código de Trabajo y cierta parte de la Ley Orgánica de Servicio Público, en donde se exalta pues el tema del despido ineficaz, sea a líder sindical o a mujer en periodo de lactancia o estado de embarazo, ¿no? Entonces, fue una reforma muy interesante, justamente que precautelando pues el bienestar de dos sectores vulnerables de la sociedad, pues amparados en la Constitución. Entonces, sin obviar tanto el tema de que las empresas cierran, que existen despidos intempestivos, que existe interposición de lado y lado a veces de esta figura del visto bueno, el pago de haberes laborales, el tema también de que, podríamos decirlo, todavía tenemos un sesgo, ¿no? Del tema de un siervo de la gleba, de un tema de esclavitud respecto de cierta gente que todavía es hacendada, cierta gente que todavía tiene pues a su haber eh, grupos, en este caso campesinos, que los tratan, ¿no? Y también los despoja de cierto tipo de bienes, de bienestar amparado, ¿no? En la ley, como es en este caso seguridad social. Tal vez los inspectores de trabajo saben, conocen de la materia, saben de eso, pero simplemente se amparan netamente en una resolución de índole administrativa, la cual después conlleva lógicamente a que en este caso sea el trabajador en su mayoría, ¿no? O el empleador, a que tengan que apelar a la justicia ordinaria. Vamos ahora pues en el segundo estadio de lo que es el tema de la pandemia, ¿no? Que nos afectó tan gravemente hasta la fecha, no ha terminado. ¿Y qué es lo que causó? Efectos totalmente trascendentales y efectos colaterales, como en este caso, el tema de la eliminación de bastantes plazas de trabajo, tanto en la institucionalidad pública como la privada. Nos enfocaremos en el tema de la privada en base a la famosa ley humanitaria, que no hace mucho fue aprobada obviamente con qué, con ciertos parámetros que tienen que cumplir una temporalidad. Y eso es lo extraño. ¿Cómo es que una ley de aplicación necesaria en un sector tan fuerte como es el sector trabajador tiende en este sentido a tener una temporalidad de su uso? Entiendo que al eliminarse el estado de excepción, existen 60 días en los cuales esta ley ya de alguna manera desampara al ex trabajador, ¿no? Como hemos visto en el pago de servicios, en el pago de ciertas bonificaciones que se tienen que hacer obligatorias, ¿no? Para con la banca, para con ciertas instituciones financieras, y no se diga para el tema de inquilinato. Ahora vamos, pues, ¿cómo es que esta ley, entre comillas, nos ampara pues al ex trabajador? No existe ningún amparo. Simplemente existe nueva forma de contratación o una nueva forma de cómo, de amparar también al sector empleador en sentido de que tiene que liquidar su empresa. Hay muchas empresas y en base a la praxis podríamos decir que han cerrado arbitrariamente, no han recontratado a sus trabajadores y simplemente utilizan al derecho societario ¿en qué? En crear una nueva empresa con la misma razón social, tal vez, solo modificando tal vez la figura de compañía limitada a sociedad anónima o me invento una sociedad civil. Situación que te puedo decir, mi querida Lore, afecta de qué manera en el momento de que el ex trabajador necesita citar a su ex empleador.
simplemente son demandas que tomaban su tiempo, puesto que, como te decía, el órgano administrativo cumplió una cierta parte. El desconocimiento a veces del ex trabajador conlleva que demande directamente, que tenga muchos vacíos de esas demandas propuestas, tal vez una, eh, ¿qué podríamos decir? Fatua asesoría jurídica de las defensas técnicas, muchas de las veces, no puedo hablar en general de todas, pero que conlleva a que a veces, cuando pudiste haber llegado tal vez a un acuerdo de conciliación, en este caso con tu ex trabajador, simplemente conllevemos a que en la querella laboral, en el camino del proceso, se pueda obtener tal vez una sentencia muy favorable y muy grande, pero el tema es cómo la haces exigible en el camino. Puedes utilizar y agotar todos los mecanismos que la ley nos ampara, apelaciones a las instancias superiores, llámese Corte Provincial, Corte Nacional, incluso llegar a un tema constitucional, pero es un derroche, a veces con dineros que ni siquiera los tenemos, pero tenemos que rebuscarlos. Es decir, cuando lleguemos a agotar todas estas instancias, inclusive, tal vez habremos agotado más allá de la cuantía que en un instante pensamos, pues, anhelar. Entonces, y muchos de los casos que se puede también observar actualmente, el factor de que ni siquiera se puede conseguir un trabajo y tienes que invertir en eso. Hay muchas falencias también en el factor de el desconocimiento, ¿no? De lo que es una defensa técnica privada a lo que es una obligadamente estatuida por el Estado, al amparo del Consejo de la Judicatura en la Defensoría Pública. Los defensores públicos son muy probos en su ejercicio, en verdad, pero la carga es enorme. También se observa ahora el tema de bastantes despidos ineficaces en sentido de el, el despido intransigente a mujeres embarazadas, a mujeres en periodo de lactancia. Se tiene que exigir únicamente la restitución o la indemnización prevista. No puedes pedir más allá otros rubros, como se lo hace en el despido intempestivo en general. Por ejemplo, el tema de pago de vacaciones, el proporcional de décimos, entre otros, hasta incluso se exige desahucio. Muchas de estas demandas son objeto a veces de negativa en primera instancia, pero el error a veces yace ya en las otras instancias, llámese corte provincial. Se apela a veces de estos autos, ¿no? De inadmisión del juez de primer grado, pasa a la siguiente y queda en una libre potestad de que los jueces, claro, tú sabes, los jueces de la corte provincial remitan nuevamente el expediente y te digan que se da de baja por precautelar un derecho. Pero no todos los casos son iguales. Hay muchas diferenciaciones. Desde el simple hecho de que a veces la presentan la demanda a un día de que fenezca y prescriba, ¿no? Este derecho que tienen las personas, como el factor mismo de que por más que exista una normativa, irse en contra de ella y suplirla en base a normas accesorias, como en este caso el Código Orgánico General de Procesos, para su admisibilidad y sobre todo para el tema de que los tiempos no decurran. Entonces, ahí viene un aspecto muy complejo desde mi muy particular punto de vista. No debería tratarse en ese sentido. Si bien es cierto, es un sector vulnerable lo que se está, en este caso, manifestando, ¿no? En el posible eh, conocimiento o desconocimiento de ese derecho, pero también tiene que haber reglas a seguir y tiene que también tomarse mucho en cuenta esto. Eso te puedo comentar en ese aspecto. Para culminar esta primera fase, te puedo decir que desde mi experiencia en la sala de audiencias es complejo, ¿no? Muchos de los factores, ¿no? Digamos así, de los padres de familia, madres de familia que viven esto también, de las empresas que muchas de ellas son racionales en la forma en cómo han llevado llamémosle, el acervo de sus empleados, aceptan el pago de esto, aceptan y llegan a acuerdos conciliatorios antes incluso de iniciar audiencias, sin ni siquiera tener que agotar todo el sistema procesal. Otras, en cambio, que necesariamente tienen la obligación y no les interesa, no comparecen muchos de ellos, de los ex trabajadores, perdón, de los ex empleadores, y simplemente con el típico rollo, con el típico discurso de que ya no tenemos, de que el tiempo está difícil, que es así, que es asado y cocinado. No, también no llegamos a un claro segmento de entender lo que es manejar una empresa, manejar desde lo más sencillo, saber qué tipo de trabajadores se tiene y sobre todo pensar que es una cuestión muy básica,
decir que la materia de derecho laboral es muy esencial, muy elemental, tal vez se confunda a comparación de otras más delicadas, ¿no? Como la instancia penal, tal vez, la instancia civil mismo, que tiene varios procesos, no se diga la de familia, pero no, si bien es cierto, el derecho laboral abarca un gran abanico de circunstancias, de situaciones y un caminar que puede incluso desencadenar en temas de índole penal y civil, que pueden ser un brazo motor de esto. Entonces, no debemos tomar muy a simple criterio este tipo de circunstancias. Eso, mi querida Lore, en esta primera fase. Mi estimado David, cuando apenas se había implantado la Ley Orgánica de Apoyo Inmunitario, incluso un poquito antes, se hablaba de que muchas de las liquidaciones a trabajadores de años eran mínimas, eran ínfimas, no correspondían al tiempo que dicha persona había trabajado. ¿Tú crees que este tipo de situaciones, porque eso se hizo Voz Populi, que decían que a veces personas tras haber trabajado 14, 20, 29 años, salían con $10, salían con $5? ¿Tú has visto que eso efectivamente es así o simplemente fueron rumores que se esparcieron? Punto uno. Y punto dos, ¿qué podría hacer quizás ese trabajador, probablemente padre o madre de familia, ante esa situación? ¿Qué opciones tiene? Te respondo, prácticamente en base a la periodicidad manifestada en tu pregunta y en tu aseveración, pues sí. Muchos de los ex trabajadores, así, en su mayoría, más que de empresas privadas, se da más de esto en el sector de gente que todavía tiene una leve concepción de siervo de la gleba, todavía en un régimen esclavista, por decirlo así, en donde, claro, pues tienen haciendas, tienen trabajadores en esta índole, ¿no? Dedicados al agro, al campo. Entonces creen que pueden vulnerar de alguna manera esto solo pagándoles de alguna forma con alguna dádiva o simplemente aseverando una suerte de trueque, ¿no? Diciendo yo te doy la vivienda, te doy alimentación, ¿qué más puedes pedir? Lógicamente, esta gente, sin tener un contrato, digamos, escrito, se entendería un contrato verbal, al poder justificar esto en una declaración de parte, que eso ya se lo haría en una instancia jurisdiccional, acertadamente, puede incluso reclamar el tema de su jubilación. Pasado el tiempo de 25 años, puedes tú ya hacer reclamo de esto desde el fondo global o desde contabilizado del quinto año en adelante sobre lo que tú aseveraste en esta declaración, que fue tu sueldo. Obviamente, tomando en cuenta el alto costo de la vida y el sueldo mínimo o sueldo básico que, digamos, se aplicaría desde la norma técnica del Ministerio del Ramo y obviamente ratificada en este caso por el Ejecutivo, por el Ministerio en acuerdos ministeriales. Eso te podría decir. Esa sería la posibilidad que podría, en este caso, cualquier persona, en este caso, afectada, poder hacer su reclamo. Necesariamente esto es un acuerdo que tranquilamente se puede hacer entre partes, sin necesariamente tener que agotar una instancia de ministerio administrativa, menos aún jurisdiccional. Pero lastimosamente, como la gente es mal llevada en este sentido, optan por las dos instancias o directamente para la instancia judicial. Mi estimado David, de acuerdo al principio indubio pro operario, siempre se ampara más al trabajador. No obstante, parece que últimamente las empresas están cogiendo, como tú bien señalas, de la situación actual, de lo difícil, para negociar circunstancias que no deberían ser negociables y dar al trabajador algo. ¿Tú consideras que el trabajador en esas circunstancias, por poner una cantidad, debería recibir 10,000, como está la situación actual, y el trabajador y el empleador probablemente le ofrece, digo yo, 5,000? ¿Tú consideras que esa es una vía mejor a seguir, como tú dices, agotando instancias, o que lo mejor sería que por sus propios derechos, por lo que la ley le ampara, el trabajador siga luchando, siga procurando obtener esa cantidad? Tú debes haber visto muchos casos y de acuerdo a tu experiencia, es muy largo, es un proceso muy difícil. ¿Qué es lo que le recomendarías a esas personas? Cada caso es distinto y lógicamente tiene un parámetro que se justifica en base a qué, a las pretensiones que se puedan tener. Antes incluso de un libelo de demanda, antes incluso de un escrito de índole privado para conocimiento de la autoridad administrativa, siempre va a haber eso. ¿Qué se llama eso?
el finiquito. El finiquito es prácticamente lo que nos define cómo han sido pagados estos rubros y cómo no. Entonces, si es que ese finiquito de alguna manera es violentado, por supuesto, el trabajador tiene todo el derecho de exigir hasta el último rubro. Ahora vamos a la realidad. Nuevamente enfoquémonos en este tiempo de pandemia. ¿Qué es más beneficioso para el trabajador? Llegar a un acuerdo 1000 veces. ¿Por qué? Lo mejor es simplemente, desde mi óptica, no es bueno tener la mejor sentencia del mundo si no es cobrable. Es mejor llegar a un acuerdo de voluntades, un acuerdo de pagos. Es lo que instamos en la función judicial, al menos en el caso de mi despacho, previo a iniciar una audiencia, agotar todos los factores que la ley nos permite, ¿no? En este sentido, y agotar todas las instancias, llegar a mediación. Intentamos llegar a acuerdos. ¿Por qué razón? Porque las pasiones, que es la primera fase, en donde pude yo, como ex trabajador, haber trabajado X años y después decirle a mi ex empleador, yo hice más allá de lo que usted me pidió. Y yo también como ex empleador decir, pero yo te di más allá de lo que tú esperaste y te acogí en mi seno, en mi familia. Esas pasiones pueden de alguna forma dilucidarse en su momento, pero tienen que separarse. A la final de cuentas, y por muy tajante que suene este último comentario que haré, hablamos de una cifra. Y esa cifra es la que tiene que a la final, en el tiempo, reflejarse. Ahora, mi sugerencia para los trabajadores es simplemente, cada uno tiene su análisis particular sobre su realidad particular en el trabajo. Tiene la libre elección de escoger, agotar cualquiera de estas, pero a la final del tiempo tenemos que hacer a una suerte de balanza. ¿Qué es lo más beneficioso para mí y mi familia? Puede ser que mi esposa, mi esposo, en el caso de mujeres, ya también esté pasando lo mismo que yo, esté desempleado. Tengo que analizar cuál es el sector en sentido de debo, tengo deudas, tengo hijos estudiando, mantengo tal vez no solo mi hogar, sino el hogar también de mis padres, de los padres de mi mujer. Tenemos que siempre tener una visión macro de las cosas, no tanto central, pese al caso, ¿no? Al caso en sentido de un caso particular y tal vez de quién nos aconseja que hagamos. Tenemos que conocer todo. A veces esa ignorancia por falta de conocimiento es la que no nos permite ver todos estos puntos, estas aristas, que en el camino aprendemos a la fuerza y de mala manera. Eso, mi querida Lore. Tú has topado un punto que me es muy importante y no solo a nivel laboral, la comunicación y el diálogo. Si en todas las instancias, y de hecho antes, como tú dices, de recurrir a un juicio, las personas acogieran el diálogo como método para resolver conflictos, más allá de que está previsto en la mediación, ¿cuántas cosas se solucionarían? Porque muchas veces las pasiones nos ciegan. Quizás, bueno, en este caso hablamos del tema laboral, pero en el tema familia, odios, corajes, quizás alguna traición que hubo de por medio, algunas cosas que simplemente no nos dejan ver más allá, que obstaculizan un proceso que podría fácilmente llegar a una solución o que finalmente va a llegar a esa solución, pero tras un proceso judicial muy doloroso que se pudo haber evitado. Entonces, es básico que incluso ahora que estamos tratando en esta materia se promueva o se procure siempre que haya ese diálogo. A nivel general, yo creo que el diálogo es la mejor vía para resolver cualquier situación y siempre, más allá de cualquier cosa, me he capacitado como mediadora y considero ampliamente que esa vía es la indicada y agradezco mucho que se la haya propuesto. Pues la gente, tal vez la avaricia, tal vez la necesidad le lleva a querer más, más, más. Todo lo que yo le pueda sacar, le voy a sacar hasta el último centavo, sin ver todo lo que van a dejar en el camino. Todo el dinero, energía, gastos, desgaste emocional y todo lo que conlleva un proceso. Mi estimado David, ¿cómo crees tú que ha afectado la actual situación de la pandemia a los padres de familia puntualmente? Llámese, no solo en el ámbito laboral directamente, sino incluso en el tema de pensiones alimenticias. Mi querida Lore, muy acertado tu comentario anterior. Ratifico y estoy de acuerdo en que los mecanismos de alternativos para dirimir conflictos son los mejores. Respondiendo a tu pregunta actual, la verdad se escucha bastante.
Tengo bastante cercanía, pues, con gente vinculada al área de familia, de niñez. Realmente hemos llegado a veces a conversatorios de corredor, a conversatorios dentro de las mismas salas de audiencia, en donde muchos de los padres y madres de familia actualmente desempleados han tenido que, lógicamente, solicitar incidentes de rebaja de pensión. Muchos justificados, muchos otros no, pero tienen que tener un tratamiento de similar índole. Así es. Lastimosamente estamos hablando de un alto porcentaje actualmente. Solo de la instancia privada hablamos de casi la eliminación. Un 45% de empresas de toda índole, y el tema de pago de utilidades es un factor que, si bien es cierto, muchas de las veces se lo plantea en los niveles de demanda, se los solicita, depende de la empresa, por supuesto, y depende eso también del pago. Muchos de ellos se lo hacen de alguna forma mensualizada, lo han estado haciendo algunos de una manera que no es la correcta, otras que lo ponen en sus roles de pagos y otras que simplemente, como las grandes transnacionales, lo hacen a año vencido, ¿no? Estos rubros cabe mencionar, y para conocimiento de nuestra audiencia también, que depende de la empresa y obviamente tiene que ser exigible, pero no en una vía judicial. Los jueces de lo laboral no otorgan eso, no se otorga eso en sentencia. Así que eso tiene que hacerse desde la vía administrativa. Y ojo, la potestad también la podría tener, en este caso, la inspectoría y la mediación laboral, que también es parte y brazo conductor del Ministerio del Ramo. Eso por decirte, volviendo al tema de familia y no alejándonos un poco, la verdad que si es que este 40 o 45% de empresas que están en proceso de liquidación o realmente fueron cerradas, sonaría que no es tan desalentador, ¿no? Diríamos, bueno, pues, pero más del 50 sería grave. No es así. Muchas del resto de las empresas, el resto de empresas, hablemos pues, muchas domiciliadas de acá, muchas entiéndase como empresas públicas, muchas entiéndase también como transnacionales que ya tienen asiento fijo acá, que contratan a manera de por obra o simplemente también vejan el derecho laboral de ciertos empleados, porque incluso tomemos en cuenta que hablemos del caso McDonald's, por ser una transnacional, puede incluso contratar estudiantes menores adultos, ¿no? De 16 en adelante, obviamente como rige la ley, con 6 horas, en base a un contrato especial, a una remuneración dada por su trabajo, etcétera. Entonces, esos son sectores que no se comentan, pero también ha habido despidos frente a ello. Por supuesto que ha de haber habido. En mi caso muy particular, todavía no me consta esto. Quien le consta es al órgano rector, al ministerio, pero no se toma en cuenta estos detalles, por ejemplo. El tema de liquidación de pagos de haberes, o sea, de alimentos, en este sentido, a través del sistema SUPA del Consejo de la Judicatura, tiene ahorita un sistema de reliquidaciones, pero que no tienen idea. Y estas reliquidaciones se las hace ahora diariamente de lo que se hacía semanalmente. Entiendo. Y esto mismo, ¿cómo reliquidas cada día, cada 2 días en base a los incidentes allegados? Si hablamos de un alimentante, sea padre o madre, que no tiene ahorita el rubro para ello, y tampoco existe el acuerdo de la otra parte para esto, para poder conllevar. Topamos tu tema anterior, el factor de codicia, tal vez, el factor de una necesidad más grande, el tema de requerir esto. Aquí no hay víctima ni victimario, aquí simplemente hay hechos reales y que afectan y vulneran. ¿Quién? Al sector más clave, en este caso, los menores de edad. Y ya que señalas, mi estimado David, efectivamente se habían escuchado varios rumores, por eso hago la consulta con respecto a McDonald's y otras empresas del ramo, que estaban haciendo firmar ciertos contratos o exigiendo ciertas condiciones para mantener a sus trabajadores. Y obviamente los que al final del día, de ser cierto, pagan los platos rotos por mantener su trabajo, es el área justamente de las personas que trabajan, que a veces aceptan condiciones no adecuadas con el miedo, obviamente, de no ser despedidos o de no tener vez recibir algún tipo de visto bueno o alguna situación que va a afectarles a ellos.
Entiendo que estos casos quizás no se vean mucho, pero no es porque no existan, sino porque la gente prefiere callar. ¿Cómo voy a ir yo a denunciar si yo misma acepté o no firmé un documento indicando que estoy trabajando quizás 12, 13, 14 horas y piensan que solamente estoy trabajando 8 y acepto por las 8? O sea, son muchas cosas que a la larga también repercuten, si bien la persona mantendrá su trabajo, pero también cómo va a llegar a su casa, cansada, quizás rendida, mal genio, cómo va a ser la relación con su pareja, cómo va a ser la relación con sus hijos, cómo va a ser su propia situación personal, su salud, todo eso. O sea, a la larga todo está concatenado y todo nos afecta. Y lamentablemente no sé si se haya una pronta solución. Yo creo que no para esta situación. Es triste, pero Muy cierto, así es, mi querida Lore. En efecto, lastimosamente las nuevas modalidades de contrato que se están estableciendo, muchas otras incluso amparadas por el Ministerio del Trabajo, no escuchaba hace mucho en las noticias que ya se estaban por presentar, ¿no? Manifestar, dan una falsa idea desde mi punto de vista al pensar que eso va a hacer efecto para una nueva contratación o simplemente una forma de contratación actual, la cual da los mismos derechos al trabajador, totalmente los está eliminando, totalmente los está mancillando. ¿De qué forma? Y va a haber un incremento de esto, de demandas, indudable. ¿Por qué? Porque la temporalidad que antes se daba, una aparente estabilidad tal vez de un contrato a prueba de 3 meses y a partir de ello indefinido, luego tal vez de 1 o 2 años, etcétera, ahora van a ser incluso de 3 hasta 6 meses, en los cuales no pasará el periodo de prueba y se eliminará y se hará una suerte de reciclaje humano, laboral. ¿Dónde escoger? Nunca firmes algo nuevo, porque ese algo nuevo será simplemente por 3 meses a lo más, a lo mucho. Sí, actualmente el tema de las adendas es un factor que tal vez consideran estas instituciones evitar una posible demanda, pero a la larga es simplemente la continuidad, a diferencia de firmar un contrato arbitrario, que ojalá esa ley sea derogada en su momento, ojalá que sí, y dejar aún más en la inequidad de la justicia laboral, peor aún en el tema social, moral, familiar. Toma en cuenta esto, mi querida Lore, puesto que, y bueno, y va para también nuestros queridos espectadores, perdón. eh, Nosotros ahorita simplemente tenemos un marco de horas establecido. Tenemos, ¿qué más? Una libre disposición que nos rige desde el empleador sumo, en nuestro caso, quienes somos servidores públicos, sobre una entidad máxima o sobre la potestad de una orden de una instancia ejecutiva. ¿Me entiendes? A lo que quiero llegar es, siempre estaremos superditados a decisiones que no diferenciarán lo público de lo privado. Simplemente existirá el desempleo en su momento. Llegará el día cero y el minuto cero. Eso, mi querido. muchas gracias. En esta ocasión nos ha acompañado el doctor David Sánchez. Queremos agradecerle por su guía, por tratar un tema tan delicado que, como habíamos visto, afecta, bueno, a muchas personas, pero en particular el enfoque que se ha dado hoy es a la familia ecuatoriana. Lógicamente, el desempleo es una realidad. No creo que nadie pueda decir que no existe y que se ha agravado debido a la pandemia. Es muy triste que muchas empresas se hayan visto abocadas quizás a cerrar o a disminuir de personal, pero más tristes son las historias de las personas que estuvieron ahí, que probablemente pasaron gran parte de su vida precisamente dando lo mejor de sí para esas empresas y que un día, como dice nuestro querido amigo David, simplemente le dicen gracias y llega el día cero y tienen que retirarse. Muchas veces podrá ser en condiciones adecuadas y otras en condiciones no tan justas. Lo que nos deja enseñanza en este caso es primero que hay una nueva normalidad, que debemos adaptarnos y que debemos dar importancia a lo que realmente lo tiene, la familia. Si alguno se ve en la posibilidad de construir su propia empresa, de construir su propia posibilidad laboral, creo que es un buen momento. Como dicen a veces en las tragedias o en los momentos un poco oscuros se presentan grandes oportunidades y creo que este es el caso, puede ser justamente la puerta para abrir nuevos emprendimientos, pero sobre todo, como vuelvo y repito, dando importancia a lo principal, que fuera de la salud, que ahora es la que está afectada a nivel mundial,
es el tema de la familia. Sin la familia no somos nada. La familia es un impulso, es un motor, es un aliento, es quien está ahí cuando necesitas en aquellos días difíciles y es lo principal, lo que siempre defenderemos en este canal. Esto ha sido Familiarmente, siempre pensando en amor de familia. Soy la abogada Lorena Bravo. Para cualquier consulta, comentario o asesoría profesional que se les pueda brindar, estamos a las órdenes. Muchas gracias.